Buenos días. Hermoso tiempo pasamos recordando a nuestro Señor. Y en esta hora quería compartirte un pensamiento acerca de la palabra de Dios. Terminamos el jueves con el estudio de una carta. ¿Cuál es? La primera de Juan, exactamente. Terminamos el jueves con el estudio de primera de Juan. Realmente muy enriquecedor. Una hermosa carta hemos estado estudiando. Ahora, bueno, el próximo jueves seguimos con la segunda de Juan. Y había un pasaje que nos compartía Guillermo el jueves que me dejó pensando y me gustaría compartir acerca de eso en esta mañana. Estábamos estudiando primera de Juan 5 y decía el versículo 14, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, Guillermo nos explicaba que bueno, uno cuando pide algo conforme a la voluntad de Dios, está seguro que lo va a recibir, obviamente, en los tiempos de Dios, en los tiempos que Dios tiene. A veces hay cosas que pedimos conforme a su voluntad y las recibimos de forma rápida, y hay veces que aún no es el tiempo y que tenemos que esperar. Y estamos orando por algo que es la voluntad de Dios, y sin embargo no llega, pero bueno, Dios nos dice, hay que esperar. Y vimos que la Biblia nos habla mucho, ¿no?, acerca de la voluntad de Dios y nos dice, por ejemplo, en otro pasaje, no se amolden a este mundo, sino transformen su mente para que puedan comprobar la voluntad de Dios. Y nos aclara que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Nos enseña que la voluntad de Dios es lo mejor para nuestra vida. Él es un Padre que nos ama y piensa lo mejor para nosotros y nos quiere dar lo mejor para nuestra vida. Y después dice otro pasaje, vivan no atrás de las pasiones, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Buscando cumplir la voluntad de Dios, buscando seguir la voluntad de Dios. Y otro pasaje dice, no sean insensatos, sino entendidos en cuál es la voluntad de Dios. Y vemos que Dios nos llama a buscar comprender su voluntad, a seguir su voluntad, ¿no? Pero a veces para nosotros nos resulta difícil, ¿no?, entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué es lo que Dios quiere, ¿no?, para mi vida? Bueno, yo te voy a compartir 3 pasajes muy prácticos acerca de la voluntad de Dios y cada uno con un respectivo ejemplo. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses 4. Versículo 3. Y vamos a ver el pasaje y después vamos a hacer una aplicación. Entonces dice, 1 Tesalonicenses 4, versículo 3 dice que la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, ¿no? Entonces nos dice, la voluntad de Dios es que busquen la santidad. ¿Y qué es la santidad? Es apartarse de las cosas malas y guardarse para Dios. Apartarse del pecado y guardarse para Dios. Apartarse de las cosas que nos hacen mal y guardarnos para Dios. Eso significa ser santo, ser apartado. Poner un freno, cortar con las cosas que nos hacen mal. Y ahora te voy a compartir un ejemplo. Y te voy a invitar a que vayamos a Génesis 39 y que nos quedemos en Génesis, así no estás pasando las hojas de un lado al otro. Nos quedamos en Génesis 39. Hay un ejemplo en la Biblia que es muy práctico acerca de esto, de qué es buscar la santidad. Y está en la historia de José, ¿no? Súper conocida la historia de José. Si venís por primera vez y no la conoces, te la cuento muy brevemente. José era uno de los hijos de Jacob, era el hijo preferido de Jacob. Realmente, ¿por qué? Porque era un chico especial. O sea, realmente era distinto a los hermanos. O sea, él tenía sueños, tenía una visión más allá. Y era el hijo preferido de su padre. ¿Y qué pasa? Los hermanos tenían envidia, ¿no? Por eso una enseñanza que nos deja es que
no hay que, no hay que mostrar la preferencia a los hijos, por más que la puedas tener o no. O sea, no hay que mostrarla, no se tienen que dar cuenta los chicos. Entonces, ¿qué pasa? Los hermanos se dan cuenta que José era el preferido. Porque dice que encima le había puesto una túnica de colores para diferenciarlo del resto, ¿no? Así que hervían los hermanos. Y estos hermanos que eran muy buenos, que dijeron, bueno, primero vamos a meterlo en un pozo, para que entienda que estamos enojados con él. Y después dijeron, no, mejor lo matemos, así nos sacamos de encima a José para siempre. Y después dijeron, no, matarlo muy fuerte, es nuestro hermano. Mejor vendámoslos como esclavos. Bueno, lo vendieron como esclavo a Egipto. Entonces dice que José llega a Egipto. Entonces vamos a ir a versículo, ahí de Génesis 39. Dice que José llega a Egipto y fue llevado a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, que dice que lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero dice que Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con José, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y dice que José halló gracia a sus ojos, y Potifar lo hizo mayordomo de toda su casa, y entregó todos los negocios a cargo de José. Dice que José, a pesar de lo que vivía, ¿no? A pesar de esto que él había vivido, que lo habían vendido, lo habían entregado, estaba siendo esclavo injustamente. Vos pensás que José era el hijo de Jacob. Jacob era el encargado de tener la tierra prometida. O sea, era un príncipe de Israel, José. ¿Y qué terminó siendo? Un esclavo. Entonces, vemos que él, a pesar de esa situación que tenía, sin embargo se mantenía fiel a Dios. Y decía, por algo pasa lo que pasa. Por algo me está pasando. Y él decidió no alejarse de Dios, no negar a Dios, sino soportar esa prueba y ver qué era lo que Dios tenía para él, ¿no? Entonces dice, versículo 6, dice que José encima era de hermoso semblante y bella presencia. José era guapo, ¿no? Y a las mujeres les gustaba José porque era fachero José encima. O sea, no solo que estaba con Dios, no solo que seguía a Dios, sino que era fachero. O sea, era el que cualquiera quería tener a José, ¿no? Entonces dice que después de esto, la mujer de su amo puso sus ojos en José. Se dio cuenta que José era guapo y dijo, duerme conmigo. Quiso acostarse con él. Y él no quiso. Y le dijo a la mujer, he aquí, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, me ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado, solamente a ti, por cuanto sos su mujer. Y entonces le dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿No? Y José reconocía que el pecado sexual, si bien era algo que él podía cometer con la mujer, que él podía atentar contra su propio cuerpo, también estaba pecando contra Dios. Entonces le dice, ¿cómo voy a pecar contra Dios? No solo le dice, no voy a pecar contra mi amo, que me dio a cargo todo, y me dijo, tenés todo a cargo tuyo, puedes hacer lo que vos quieras, menos mi mujer. Le dijo, ¿cómo voy a hacer eso contra mi amo? Sino también, ¿cómo voy a pecar contra Dios? Y dice que después ella le hablaba cada día y le insistía. Y dice que aconteció que un día él fue a la casa y dice que no había nadie en la casa. Entonces ella lo agarró de la ropa y le dijo, dormí conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió, ¿no? Y vemos que, ¿qué nos decía el pasaje? La voluntad de Dios es que sean santos, que se aparten de la inmoralidad sexual. ¿Qué hizo José? Esto, ponerlo en práctica. Decía José, ¿cómo haría este gran mal? Y pecaría contra Dios. Y hay algo que hay que entender de la voluntad de Dios, es que nosotros tenemos una batalla con el pecado, que se libra todos los días. Todos los días batallamos con el pecado. Y es voluntad de Dios que batallemos contra el pecado, que luchemos contra el pecado. Y como en cualquier batalla, hay momentos en los cuales el ejército va al frente,
porque puede ganar la batalla, y hay veces que el ejército tiene que huir, tiene que reservar los soldados, porque no puede ganar la batalla. Y la batalla contra el sexo opuesto es esa. Es en la que hay que huir. O sea, yo no puedo agarrar y decir, no, yo voy a soportar la tentación de esa chica que me gusta y voy a estar con ella y no va a pasar nada. No, error. Entonces hay momentos en los cuales hay que batallar contra el pecado. Por ejemplo, a Moisés le pasó que el pueblo había creado un ídolo, ¿no? El becerro de oro. ¿Y qué hizo Moisés? Lo hizo polvo. Destruyó el pecado. Muchas veces el pecado es un objeto, es algo que tenemos que nos lleva a pecar. Bueno, eso lo podemos destruir porque es un objeto. Pero a la mujer a la que nos gusta o al chico que nos gusta no podemos destruirlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Huir. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que batallemos contra el pecado, que huyamos cuando tenemos que huir, que nos apartemos para Él. Primer punto. Segundo punto, vos quedate ahí en Génesis, te voy a leer un versículo, dice 1 Pedro 2.15, Facu me lo puede buscar, y dice 1 Pedro 2.15, esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Esta es la voluntad de Dios, que practiquen el bien, que hagan el bien. ¿Y que hagan el bien a quién? ¿A los que nos hacen lo bueno? Eso es fácil, ¿no? La Biblia dice, es fácil hacer el bien al que te hace lo bueno. Lo difícil es hacer el bien a quien te hace lo malo. Y te voy a llevar un par de hojas más adelante, seguimos en la historia de José. Vamos a ir al capítulo 42 y nos cuenta la historia que, bueno, José había sido vendido a Egipto. Él tiene unos sueños donde Dios le revela que iba a haber 7 años de abundancia y después 7 años de hambre. Estamos ya en esos 7 años de hambre. ¿Qué pasó? A Jacob y a los hermanos le empezó a faltar la comida. Había hambre también en Canaán. Entonces Jacob les dijo, vayan a Egipto a buscar comida. Entonces ocurre el hecho de que José estaba a cargo de todo Egipto y se encargaba de vender alimento a los pueblos extranjeros porque estaban todos pasando hambre. Y resulta que un día vienen los hermanos. Se presentan ante él esos que lo habían vendido, que lo habían echado en un pozo, que lo habían tratado mal, que lo habían querido matar. Se presentan esos delante de él a pedir comida. José, ¿qué podría haber hecho? Dijo, esta es mi oportunidad. Venganza. Se podría haber cobrado venganza. Porque dice que él tenía el poder de agarrar y matarlos directamente. Dice que agarró y en un momento agarra y los acusa, ¿no? Los acusa de espías. Dice, no, ustedes son espías. Y los pone aparte. Para demostrarles que él tenía poder de quitar su vida. Él tenía poder de vengarse. Él podía vengarse. O también podía decir, bueno, no los voy a matar, pero no les doy comida, que se mueren de hambre. Porque ellos me hicieron algo malo, porque no se merecen nada bueno. Y es verdad, no se merecían nada bueno. Realmente esa gente no se merecía nada bueno. Dice que José se encuentra con los hermanos, vamos a ir a 42:24, y estaba en gran angustia, porque le estaban pasando un montón de emociones por dentro a José. Dice que se apartó, versículo 24 del 42, dice que se apartó de ellos y lloró. Estaba muy angustiado José con esa situación, de tener que encontrarse con sus hermanos, de que le estaban pidiendo comida, de que estaban pasando hambre. Y les dice, después volvió a ellos y les habló, y tomó uno de ellos a Simeón y lo presionó a vista de ellos. Y dice que después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero a cada uno de ellos, poniéndolo en un saco, y les diesen comida para el camino. Y aún así, y así se hizo con ellos. Entonces dice que ellos pusieron el trigo sobre sus asnos y se fueron de ahí, pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno, dice que vio el dinero que estaba en su costal y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, está acá en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados se dijeron el uno a otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Los empezó a acusar su conciencia, ¿no? Y vemos que
Dios nos dice, esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Y vemos que José estaba angustiado, que sus hermanos pasaban hambre, que tenía la oportunidad de vengarse de todos esos años que había vivido como esclavo, sufriendo algo que no le correspondía. Era su oportunidad de tomar venganza con sus hermanos o de simplemente decir, no, no les vendo, que se mueran de hambre. Pero José, a pesar de sus hermanos, a pesar de la maldad de ellos, decide hacer el bien. ¿Y cuál es la reacción de estos hermanos cuando ven esa obra de bien? Porque dice que José no solo que les devolvió la plata con la que habían comprado la comida, o sea, se las regaló, sino que encima le dijo, póngale también para el camino, para que tengan para comer durante el viaje. También pensó en eso José. No dijo solamente, que mis hermanos no se queden sin comer y que no les falte el dinero, sino que dijo también que tengan para el camino, que no le falten el camino. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué ocurrió en los hermanos? Ellos se miraron y dijeron, ¿qué es esto que Dios nos está haciendo? ¿Qué es esto? Entonces la Biblia nos dice, practiquen el bien y hagan callar la ignorancia de los insensatos. Practiquen el bien. Y hay que practicar el bien a todos los hombres. Porque lo fácil es amar a quien me ama. Lo difícil y lo que realmente muestra que es un cristiano, que es un seguidor de Cristo, es amar a quien no me ama. Es amar a quien tal vez no tengo afinidad. Es amar a quien tal vez no me llevo bien, ¿no? Y algo que nos explicaba Guillermo el otro día, es que el amor en la Biblia no es simplemente un sentimiento. El amor en la Biblia es una decisión. Uno decide amar. Uno decide amar. Y cuando uno, por ejemplo, contrae matrimonio y se casa con su esposa, uno decide amarlo. Porque el romanticismo se pierde. Imagínate nuestro caso, con 3 hijos, con los Messi y todo. El romanticismo ya se perdió. O sea, pero es una decisión el amor. Uno tiene que decidir amar a la otra persona. Con sus defectos y con sus virtudes. Uno decide amar. Y Cristo decidió amarnos. A pesar de que le damos la espalda, a pesar de que no lo buscamos, Él decidió amarnos. Y acá José decide amar. Él decide amar a sus hermanos, a pesar de todo lo que le habían hecho. Y a pesar de todo lo que habían hecho, decide hacer el bien. Y dice, esta gente está pasando hambre, y yo tengo para darle de comer, les doy de comer. Lo sustento. José decide hacer el bien. Y último punto, tercer punto, te voy a pedir, Facu, que busques, nosotros nos quedamos acá en Génesis, 1 Tesalonicenses 5:18, nos dice, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos hijos agradecidos, que demos gracias a Dios en toda situación, no cuando nos va bien, no cuando estamos pasando momentos felices. Ahí es fácil, ¿no? Es como amar a quien me gusta, con quien me llevo bien. Es fácil. Pero Dios nos dice, hay que ser agradecido en toda situación. Hay que ser agradecido cuando las cosas nos salen bien y cuando no nos salen bien, también. Y ahora te voy a ir a Génesis 45, damos vuelta a la hoja. Génesis 45. Y vamos a ver cómo José agradece a Dios, ¿no? Génesis 45 dice, no podía ya contenerse delante de los que estaban al lado suyo, y dijo, hagan salir a todos de mi presencia, y no se quedó nadie con él, al darse a conocer a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyendo a los egipcios, oyó también la casa de Faraón, que estaba llorando a gritos, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y los hermanos no podían responderle, porque no podían creer lo que estaba pasando. Entonces dijo José a sus hermanos,
acérquense a mí. Y se acercaron, y él les dijo, yo soy José, su hermano, el que vendieron a Egipto. Ahora pues, no se entristezcan, ni les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Porque ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años más. Y Dios me envió delante de ustedes para preservar posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Entonces él dice, así que no me enviaron ustedes acá, sino que fue Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Dense prisa, vayan a mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Y vemos que si alguien podía enojarse con Dios, era José. Él había sido vendido por los hermanos, había sido esclavizado. Dice que después en un momento fue a la cárcel, porque después cuando pasó lo de la mujer esta de Potifar, lo mandan a la cárcel a él. Porque la mujer agarra y dice, no, él me quiso violar, entonces lo mandan a la cárcel. Entonces vemos que vendido, esclavizado, encarcelado. Él podía decir, este Dios se olvidó de mí. Él podía decir, Dios se olvidó de mí. Dios me dejó de lado. Dios no me tiene en cuenta. Pero sin embargo no. Cuando llega el momento, dice que José no se podía contener, que se puso a llorar a los gritos porque estaba realmente angustiado, pero él agradeció a Dios por todo lo que había pasado y entendió cuál era el plan de Dios. Entendió que Dios lo había enviado para ser el gobernador de todo Egipto y para darle salvación a su familia. Entendió cuál era el plan de Dios. Y es fácil ser agradecido cuando las cosas van bien, pero es difícil ser agradecido cuando las cosas no salen bien. Y créeme que a José no le salía nada bien. Todo le salía mal. Todo le salía mal. Pero sin embargo, al igual que el amor es una decisión, ser agradecido también es una decisión. Es una decisión que uno tiene que tomar, de decidir ser agradecido con Dios. Y uno cuando decide ser agradecido con Dios, hace un ejercicio de reflexión y empieza a mirar todo lo que uno tiene y empieza a darle valor a todo lo que uno tiene y empieza a agradecer por todo eso que tiene. Y yo estoy seguro que si vos estás pasando por alguna dificultad, si te pones a mirar todo lo que tenés, todas las cosas buenas que tenés, todas las cosas que Dios te dio, y le pones valor a todo eso, tenés de sobra motivos para agradecer a Dios. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? 3 cositas rápidas que vimos hoy. La voluntad de Dios es que seamos santificados, que nos apartemos del pecado. La voluntad de Dios es que hagamos el bien. Y la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. ¿Querés saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Bueno, tenés 3 cosas para practicar. Luchar contra el pecado, hacer el bien, ser agradecido con Dios. Mirá, dice la Biblia, el mundo se acaba, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y también nos dice, en otro tiempo vivíamos impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, nos dio vida con Cristo. Nos dice también que Jesucristo dio su vida por nuestros pecados, para rescatarnos de este mundo, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y nos dice un versículo más, porque la voluntad del Padre es que todo aquel que vea al Hijo, crea en Él y tenga vida eterna. Y yo lo resucite en el día final. Y algo que también aprendimos el jueves pasado, es que la voluntad de Dios es que tengamos vida eterna. Y que esa vida está en Cristo. Que esa vida está en Cristo. Y vos que nos visitás, si tal vez todo esto que leemos te parece chino, porque no entendés de lo que estamos hablando, queremos decirte que la voluntad de Dios para tu vida es que tengas vida eterna. Y que esa vida está en Cristo.
Hace un rato recordamos, ¿no? Recordamos el pan, símbolo de su cuerpo entregado. Recordamos el vino, símbolo de esa sangre derramada. Y queremos decirte que Cristo vino a este mundo a cumplir la voluntad de Dios. Y eso llevaba que Él tenía que ir a una cruz, que Él tenía que ser crucificado. Y en esa cruz, Él lo que hizo fue cargar tu pecado y mi pecado. Y recibió el castigo de Dios por nuestros pecados, para que podamos tener vida eterna. Y si hoy viniste acá, a este lugar, déjame decirte que no es una casualidad, sino que Dios te está llamando y te está diciendo, vení a mí. Dios te dice, vení a mí. Mi hijo vino a salvarte. Mi hijo vino a morir en la cruz por vos. Porque como decíamos antes, ¿no? El amor es una decisión. Y Dios decidió amarnos. A pesar de que nosotros le demos la espalda, a pesar de que le neguemos, a pesar de que nos enojemos con Él, a pesar de que seamos desagradecidos, a pesar de todo, Dios decide amarnos. Y el amor se muestra con hechos. Y Dios lo mostró de esa forma. Mandó a su Hijo a morir por nosotros, a tomar nuestro lugar. Dice que de tal modo amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que no le cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios mandó a su Hijo a tomar tu lugar. ¿Qué tenés que hacer vos? Tenés que abrazar esta voluntad de Dios. Tenés que creer en su Hijo y decirle, yo creo en vos. Yo creo que Cristo vino a tomar mi lugar, vino a salvarme. Y tenés que abrazar esta obra de amor que Dios hizo para con vos. Así que te llamamos en esta hora, si aún no lo hiciste, a que te reconcilies con Dios, a que busques a Dios, a que te reconcilies con Él, porque Él te está llamando. Él te dice, vení a mí, seguime. Dios te ama y te está buscando. Y para los que un día reconocimos nuestro pecado y buscamos a Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados, Él nos dice, bueno, ya no vivimos más bajo la voluntad de nuestras pasiones. Vivimos bajo la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar la santidad, que hacer el bien y que ser agradecidos con Dios. Espero que esta palabra te sea de bendición y que tengas un buen domingo.